Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Queremos recordarles que nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Eso es. También nos pueden conseguir en YouTube, en Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO. Y ahí tendrán cada episodio en forma de video para los que gusten mirar mientras escuchan. Y debajo de cada video están los links para poder suscribir a las diferentes aplicaciones que ya mismo vamos a mencionar. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Y ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Y quizás en el futuro responderemos a esos emails aquí mismo en el podcast. Eso es así. Y para lo más tecnológico, ¿a dónde nos pueden conseguir? Nos pueden encontrar en Podomatic, es un app para Android. Nos encuentran bajo Podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos en Tuning Radio, una aplicación súper útil para escuchar la radio local e internacional. Nos encuentran como Podcast Bendecidos para Bendecir y estamos también en la aplicación de podcast de Apple. Estamos también allí bajo Podcast Bendecidos para Bendecir. Sumamente importante y vital darle subscribe o follow dentro de cada aplicación, ¿verdad? Como lo exija, para que entonces una vez salgan los nuevos episodios te envíen una alerta, ya sea por email, un mensaje de texto, diciéndote que tenemos un nuevo episodio. Generalmente lo subimos todos los lunes, ¿verdad? Este lunes pasado tomamos un break libre navideño, pero todos los lunes pendientes porque hay 9 episodios. Exacto, tempranito. Así que yo, ¿verdad? Como tú sabes, yo soy maestro de la palabra, soy educación cristiana. Eso es mi pasión, enseñar la palabra. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas, obviamente, el privilegio de enseñar la palabra de Dios es algo increíble. Pero la desventaja es que yo tiendo a ser, no sé si eso es igual para todos los maestros, pero yo tiendo a ser crítico hacia cuando otra persona va a enseñar o cuando otra persona va a predicar. Y eso es algo que Dios ha ido trabajando en mí. Pero algo que yo he notado que en años recientes es que, y te pregunto, ¿cuándo es la última vez que alguien tú dices, wow, esta persona predicó la palabra de Dios? O sea, no simplemente que fue un buen mensaje, no simplemente que fue una tremenda prédica, sino que verdaderamente predicó la palabra de Dios tal como es. Fíjate, lo que pasa es que no se hace mucho. Yo me río porque es verdad, no es muy común. Yo creo que la última vez te vi a ti predicar la palabra de Dios. Eso fue hace un tiempito, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Que fue un domingo. Y es verdad, es que a veces nosotros desvirtuamos más bien la palabra y entonces entendemos que el tener un micrófono es una oportunidad para contar nuestra vida o contar otras cosas y sí es difícil ver un mensaje que hable enteramente, completamente, integralmente de la palabra. Sí. Es más común escuchar testimonio o un mensaje donde se cita ciertos versos como sustento, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, eso tiene un nombre, pero no me recuerdo ahora cómo se llama ese tipo de prédica. Pero básicamente como que cogen un verso aquí, un verso allá, un verso aquí, entonces lo unen y eso es el sustento para mi mensaje. Entonces eso es como un disfraz, por decirlo así, para decir, sí estoy predicando la palabra, pero en realidad no estás predicando la palabra, estás predicando lo que tú quieres predicar. Y estás utilizando la palabra como la base para eso, o el sustento para eso, y no debería de ser así. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que yo entiendo que debería de ser empezar por la palabra y de ahí sacar el mensaje. Claro. Y por lo general, y esto me ha pasado a mí, yo lo he hecho también, por lo general nosotros cuando vamos a crear una prédica, creamos el mensaje, entonces buscamos en la palabra qué puede sustentar ese mensaje, ¿verdad? Así que hoy me gustaría hablar sobre eso, sobre lo que es el uso de la palabra, o el uso correcto de la palabra, especialmente en una prédica, ¿verdad? Yo entiendo que la palabra es palabra de Dios. Claro. Por lo tanto, debería de ser el centro de toda la prédica, porque ¿qué es lo que estamos predicando? Dios. Estamos predicando a Dios, estamos predicando a Cristo, el Evangelio. Así que, en tu entender, ¿cuál es la forma correcta o más bien qué tú quieres aportar al tema? Vamos a decirlo así, en cuanto a el uso de la palabra dentro de las prédicas. Pues mira, yo tengo aquí unos versos. Quisiera citar primero San Marcos 4:14. Allí básicamente en el capítulo 4 Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde él dice pues que hay unas semillas que caen en cierto terreno, ¿verdad? Algunos de pedregales, otros tierra fértil. Pero el punto es que el verso 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y en toda la prédica, ¿verdad?, que él está dando, ¿verdad?, la palabra del sembrador, la parábola, él habla de la importancia de esa semilla que cae. Pero lo importante de esa semilla es que esa semilla es la palabra. O sea que
la palabra es vital. O sea, es la semilla que caen en esa tierra fértil que es nuestros corazones y provoca, ¿verdad? Salvación a través del Evangelio, a través de Cristo. Así que la importancia de la palabra es increíble. O sea, yo no puedo decir que siembro, ¿verdad? O que más bien quiero modificar o cambiar el mundo o predicarla a alguien si no utilizo la semilla que Dios me dio. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta sembrar. Tengo un jardincito ahí medio, más o menos, pero imagínate que yo quiero sembrar pimiento, entonces siembro, o sea, utilizo semillas de tomate. Pues no me va a dar pimiento, o sea, y eso es ilógico, pero nosotros queremos hacer un trabajo misionero, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios utilizando la semilla que no es. Así que no te va a salir bien. Que queremos producir frutos sin utilizar la semilla, que es la palabra de Dios, y eso es ilógico. Eso es ilógico. Entonces, más bien, a veces utilizamos nuestra experiencia o nuestra, no sé, circunstancias con Dios que son muy buenas, ¿verdad? Y los testimonios tienen gran valor, pero lo utilizamos como la base de nuestra vida, ¿verdad? De lo que voy a decir, de lo que voy a presentar. Yo entiendo que en cuanto a eso, quiero aportar, ¿verdad? En cuanto a los testimonios, todo tiene su valor. Claro. Y todo tiene su tiempo y su lugar. El problema que yo tengo no es que no se debería de usar testimonio, no es eso, claro está. Es que, como tú muy bien dices, eso no es la base de la palabra, o eso no es la base del mensaje. Todo tiene su tiempo, pero yo entiendo que lo que debería de predominar es la palabra de Dios. Y el testimonio está basado en esa palabra. Es la palabra lo que produce ese testimonio en tu vida, ¿verdad? Lo que produce salvación y una relación con Dios. Así que yo entiendo que el testimonio tiene su valor, pero no podemos desviarnos de lo que es la palabra, que eso es la semilla, como tú dices. Sí, no, imagínate, por ejemplo, una analogía, que yo fuera a dar un informe de geografía. Entonces yo me paré allí y yo diga, pues, porque yo me fui a hacer un recogido por la isla, entonces subí por Calley, pasé el Jibarito y después llegué a Caguas, entonces después de Caguas tomé el expreso para tal cosa, y yo estoy dando un informe de geografía. Se supone que yo hable pues de las montañas, de la importancia de la altitud, de todas esas cosas, pero yo estoy hablando de mi experiencia. El profesor, ¿qué tú crees que va a hacer conmigo? O sea, si yo estoy 2 horas hablándome de mi recogido de Santa Isabel a Cataño, ¿qué va a hacer? Te va a dar una mala nota. Me va a liquidar, ¿verdad? Sí. Así que eso no es. Fíjate cómo el testimonio tiene que ver. Porque tiene que ver, o sea, yo estoy hablando a lo mejor de la geografía, de mi experiencia en eso. Pero no lo es todo, o sea, porque no es mi base, ¿verdad? Sí. Primero, no es la base, y segundo, no es el propósito por el cual yo estoy allí. El segundo verso que yo quería utilizar, ¿verdad? Que tiene que ver más bien con la importancia de la palabra, pero más bien en el ámbito de perdurar, ¿no? Que es la palabra se queda, permanece. Es Pedro, 1 Pedro 1, 24 y 25. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os es anunciada. Yo he recibido muchas predicaciones muy buenas, que me pompean, que me llevan. Dios mío, yo salgo de aquí a hacer 1000 cosas. Pero al final del día son muy pocas las que se graban en mi corazón, ¿verdad? Y me explico. Yo puedo recibir, por ejemplo, una palabra que me motive yo quiero ahora ofrendar todo lo que yo tengo, porque yo me siento que tengo demasiado, ¿verdad? Pasa cuando viene un misionero y te enseña esas imágenes increíbles de África, de India. O puede ser que viene esta palabra y me dice, no, tú tienes que reconocer tu pecado. Y decir, Señor, yo he estado tanto tiempo, ¿verdad?, sin reconocerlo. Pero si es basada en testimonio, en fotos o en otras cosas, y no es basado en la palabra, dura poco esa sensación en mí. Entonces, a lo mejor provoca algo momentáneo, pero no es perdurable. Sí. ¿Verdad? Es la palabra. No se establece en mi vida y no marca esa diferencia para yo vivir mis días. Y eso es exactamente lo que dice Pedro aquí, ¿verdad? Él dice, mira, la palabra no es como una flor, la flor se cae, la flor se seca. El igual pasa con la comida, se pudre, ¿verdad? Nuestro cuerpo cada día se desvanece. Pero la palabra de Dios es eterna. Y el evangelio es eterno. Entonces, eso es suficiente para nosotros decir, ok, la palabra es eterna, por ende, cuando yo predique la palabra, sus resultados son eternos. Exacto. Entonces, si yo predico algo, decir que no tenga mucha vida, pues yo no puedo
pedir que mi mensaje provoque vida. Exacto, sí, por eso la pregunta que te hice ahorita es ¿cuándo fue la última vez que has escuchado la palabra como tal? Claro. Porque hay mensajes increíbles, hay prédicas increíbles que provocan un cambio en uno, que provocan una emoción en uno, pero esos cambios muy pocas veces son para siempre, ¿sabes? Son duras, no duran para siempre, sino que son temporeros, porque lo que están provocando son emociones, pero cuando está fundamentado en la palabra de Dios, ahí el cambio es eterno, ahí el cambio es para siempre y es para la gloria de Dios. Yo quiero citar un pasaje aquí, 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo y el 1 Timoteo también, pero más segunda, trata sobre lo que es el rol del pastorado. Te da unos criterios. Ahí Pablo le está enseñando a Timoteo cuáles son los criterios que él tiene que exigir en las iglesias para que una persona sea pastor. Y esto es uno de ellos. Y es que se use bien la palabra de verdad. En otras palabras, nosotros cuando predicamos, cuando somos pastores o cuando somos maestros, necesitamos aprender a usar la palabra. No es simplemente aprender a hablar de cierta forma. Sí. No es aprender a provocar un amén o un aleluya en las personas. Exacto. Es aprender a usar la palabra. Y aquí es donde yo me quiero enfocar en esto, porque no quiero que esto se convierta en una crítica de predicadores y pastores. Yo quiero que la iglesia se dé cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Y este es el problema mayor, y es a raíz de esto que surge este tema para hoy. Y el problema mío mayor no está en el que el predicador no predique la palabra de Dios. Porque las personas son inteligentes. Cuando tú tomas un micrófono, tú sabes lo que estás tratando de provocar. Claro. Y utilizas los mecanismos para tratar de provocar eso. Así que si un pastor o un predicador se para al frente, es de esperarse que él va a tratar de buscar lo que él quiere buscar, en otras palabras. Así que si él es alguien que no utiliza la palabra, pues no va a utilizar la palabra. El problema mío no es ese, aunque eso sí está mal. El problema mayor mío es que las personas, la iglesia que está escuchando esta prédica, aceptamos todo como si eso fuera cierto. Y lo permite. Exacto, lo permitimos y lo aceptamos como algo normal o algo que está bien. Ejemplo, yo escucho una prédica, el predicador dice X o Y cosa, y distorsiona la palabra para tratar de sustentar eso lo que él está diciendo. Puede que el mensaje esté bien, pero no está utilizando la palabra de la forma correcta. La base no está bien. Es como hacer una casa donde el cimiento esté malo. O sea, tú puedes vivir en ella muchos años, pero va a llegar el momento donde te va a dar una sorpresa. Exacto, porque si el mensaje está bien, pero la base está mal, entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a rebuscar la base? ¿Qué pasa cuando yo abro mi Biblia y me doy cuenta que lo que dice la Biblia no es lo que estaba diciendo el predicador? Entonces, el mensaje puede estar bien, pero como la base está mal, yo voy a rechazar el mensaje junto con lo que se dijo ese día. Así que esto es lo que yo quiero llevar aquí, que nosotros como iglesia necesitamos estar pendientes a esto. Nosotros también, esto es para los pastores, para los líderes de la iglesia, 2 Timoteo, pero también le aplica a la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a usar la palabra bien. Y entonces cuando escuchamos una prédica tenemos que llevarlo a la palabra y verificar si eso que nos están diciendo allá es lo que dice la palabra. Porque muchas veces yo me he fijado y a veces es frustrante escuchar a alguien predicando y dicen citar la Biblia, entonces, y te dan verso y todo. Pero obviamente tú lo buscas y eso no es el verso. o buscas y eso no es lo que dice exactamente tal como lo está diciendo. O sea, y nosotros como iglesia, por lo general, escuchamos y no rebuscamos. Fíjate, algo parecido, ¿verdad? Que yo quisiera añadirle es cuando uno, por ejemplo, en Puerto Rico nunca es bien raro que no se hable de política, ¿verdad? Básicamente ese es el tema del diario vivir, ¿verdad? Pero en las campañas se nos hacen muchas promesas y nosotros sabemos, o sea, nosotros no somos tontos, nosotros sabemos que las promesas son falsas porque sabemos lo que es nuestra economía, hemos visto, ¿verdad? Cómo cada gobierno nos promete algo y no lo puede cumplir, ¿verdad? Porque por encima de la promesa hay una crisis financiera que los arropa, ¿verdad? Pero fíjate esto, cuando nosotros vamos a votar, y eso es algo curioso, ¿verdad? No tan solo nosotros, ¿verdad? El ser humano, cuando va a votar o va a recibir una promesa, basa toda su confianza en esa promesa. Y oye, tú sabes, o sea, porque nosotros sabemos que eso es embuste, o sea, nosotros sabemos que eso es falso, pero lo permitimos y lo seguimos y somos dispuestos a morir por esa gente, ¿verdad? Y a matar por esa gente. Así que y parecido pasa, por ejemplo, en una relación de novio, donde a lo mejor tu novio te dice, pues mira,
yo voy a estar lejos un tiempo, voy a estudiar, pero nada, no te preocupes que va a ser como si yo estuviera cerquita al lado tuyo. La realidad es que hay una distancia marcada y hay que hacerla valer. Y hay veces que nosotros, ¿verdad? Y acompañado de lo que tú dices, yo quiero fundamentar que nosotros sabemos que está mal, pero tenemos una venda que no nos permite indagar, ¿verdad? Y yo no sé si es miedo o no sé si es falta de curiosidad. Yo diría que es simplemente porque nos agrada lo que nos estamos escuchando. Nos gusta lo que estamos escuchando, por lo tanto no queremos retar eso. Porque ¿quién quiere escuchar una palabra fuerte? Nadie quiere escuchar una palabra fuerte. Todo el mundo quiere escuchar una palabra bonita que te emocione y que te motive a hacer X o Y cosas. Y yo creo que podemos decir muchas razones, pero yo creo que esa es la razón principal. Es porque a la iglesia le gusta ese tipo de mensaje. De hecho, tengo un pasaje que quiero citar que me lo traíste a la memoria mientras estabas hablando. Según a Timoteo también dice el 4. Del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Básicamente está diciendo aquí que vendrá un tiempo en donde la gente buscará maestros, buscará personas, predicadores, pastores que digan y enseñen lo que quieren escuchar. Lo que ellos quieran, eso es lo que van a buscar. Y eso yo creo que es el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Nosotros buscamos pastores, buscamos predicadores, buscamos maestros que nos digan lo que queremos escuchar. Y no los hay. Hay muy poco. Sí, de que nos digan lo que queremos oír, hay mucho. O sea, pero lo que no hay correcto. Es lo que necesitamos. Eso es lo que te refería. Yo entiendo eso. Necesitamos empezar a buscar lo que necesitamos y no lo que queremos escuchar, porque lo que queremos escuchar no siempre es lo que nosotros necesitamos como iglesia y como personas individuales. Y hay una responsabilidad bien grande también, porque estoy enfocándome en la iglesia. Es nuestra responsabilidad como iglesia exigir que nos prediquen la palabra. Claro. Rebuscar los versos que ellos nos dicen para verificar que eso es lo que dice la palabra. Pero también hay una responsabilidad en el que predica. No podemos obviar eso. Claro. Hay una responsabilidad inmensa ante todo aquel que utilice la palabra para lo que sea. Y que la utiliza mal, hay unas consecuencias eternas para eso. Quise citar otro verso aquí, que este es un verso que a mí me impactó. Como te dije, yo soy maestro y a mí me encanta enseñar la palabra de Dios. Y un día yo estaba leyendo la Biblia y me encuentro con este pasaje que me chocó tanto, que me cambió para siempre el ministerio de educación cristiana. Yo nunca he sido igual después de luego de haber leído este pasaje. Es uno de mis pasajes favoritos. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, eso es fuerte. Sí, wow, ¿sabes? Como diría Spider-Man, ¿verdad? With great power comes great responsibility. ¿Sabes? Con gran poder viene gran responsabilidad. Y eso es algo que muy poca gente entiende, porque nos encanta el título. Nos encanta vernos, ¿verdad? En luces y nuestros nombres famosos. Y yo creo que es por eso que se hacen tan populares hoy en día lo que son los motivadores cristianos, ¿verdad? Basado en la Biblia, ¿no? Pide y se os dará. Y por eso pide un Mercedes, te voy a dar un Mercedes. Pide una casa, olvídate, firma y paga luego. Y yo creo que es eso. O sea, nosotros no tan solo estamos acostumbrados a escuchar lo bonito, sino que hemos perdido una curiosidad. Yo creo que por lo menos yo como joven extraño posiblemente esos días, ¿verdad? Porque uno habla del primer amor un montón de veces, ¿verdad? Y siempre que uno se convierte, uno está esos primeros días, Dios mío, gozoso, y busca esa palabra y la lees todo el día y encuentras mil cosas. Y luego el tiempo tú vas perdiendo esa curiosidad, esa esencia de volver a la palabra, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la gente. Indagar, ¿verdad? Que se despierte esa curiosidad. Vamos a rebuscarlo como si fuera un mapa. Hay muchos tesoros que estamos dejando pasar porque escuchamos cositas bonitas y no es malo, ¿verdad? Hay veces que la palabra nos dice cosas bonitas, pero hay veces que nos señala, hay veces que nos hace, ¿verdad? Autoevaluarnos, nos muestra nuestro pecado, como pasó con David. Hay veces que nos dice, esta es tu responsabilidad, tienes que hacerlo, ¿verdad? Estas son guías de vida. Así que es importante el ser curioso, ¿verdad? El ser como un niño curioso, preguntar por qué. Sí. Y a veces yo me pregunto, ¿sabes? ¿Por qué será que nosotros no tenemos ese deseo, esa pasión por leer la palabra de Dios? Eso es algo que todavía yo estoy analizando. Nunca lo he comprendido, como un cristiano que decimos amar a Dios y no amamos su palabra. Sí. O sea, queremos tener una relación con Dios, pero no nos interesa leer la Biblia todos los días. Y es algo que parece incompatible,
pero es la realidad del mundo. Es la realidad que la mayoría de la iglesia decimos amar a Dios, pero no nos gusta leer la Biblia, nos aburre, no nos interesa. Y es algo increíble que algún día tenemos que buscarle una solución a eso, ¿verdad? Buscarle una aplicación de por qué eso es así y buscar una solución, porque es que tenemos que tener ese deseo, esa pasión de aprender. Es ilógico. Por ejemplo, el hermano de mi esposa, ¿verdad? Mi cuñado, él estuvo en el army un tiempo y él nos escribía cartas. Entonces nosotros lo amamos, ¿verdad? Lo queremos mucho. Imagínate que esas cartas llegaran y yo no los quería leer. O sea, eso es lo que tú haces cuando lees la Biblia, ¿verdad? Tú tienes esta persona que tú amas mucho, que está en un lugar lejos, ¿verdad? Y no es el caso con Dios, cuando Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros no lo tenemos físicamente, así que el medio principal de comunicarnos es la lectura. Y imagínate, o sea, las cartas de, por ejemplo, mi cuñado, ahí amontonándose ahí. Y contéstame, y no le escribamos una para atrás. Pues obviamente sí va a molestar, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que a lo mejor nosotros no lo vemos tan literal, pero eso es lo que pasa con Dios. Sí. Nos está escribiendo hace tiempo, ¿verdad? Tenemos yo no sé cuántas cartas, ¿verdad? Cuántas páginas tiene la Biblia, ¿verdad? Cuántas letras, cuántos versos, específicamente para ti y para mí. O sea, no es para otro, es para ti y para mí. Y no hemos contestado todo eso. La lectura de la Biblia es básicamente una muestra de amor. O sea, el que tengamos la Biblia en nuestras manos es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Porque Él no nos deja a oscuras. Nos dice exactamente lo que Él quiere de nosotros, lo que Él exige de nosotros. Nos da el camino hacia la salvación. Entonces, la lectura de la palabra es una muestra de amor mía hacia Dios. Yo estoy diciéndole a Dios, yo acepto eso que tú me has dado como regalo. Yo aprecio esa palabra que tú me has dado, que no todo el mundo tiene el privilegio de tener la palabra de Dios. Y no estoy hablando simplemente en este tiempo, porque sabemos que en este tiempo hay mucha gente que no tiene la libertad de leer la Biblia, claro, y eso es algo increíblemente triste, y es por eso que nosotros somos increíblemente privilegiados de estar sentados aquí ahora mismo haciendo un podcast que lo pueden ver cuantas personas quieran verlo y sin tener miedo de ser arrestado o perseguido. Eso es un privilegio increíble. Que la tenemos gratis. Antes había que comprar las Biblias, ahora están gratis en los apps, en cualquier lado la puedes conseguir. Pero entonces históricamente también me refiero a que históricamente la Biblia no siempre ha existido y no siempre ha estado disponible en todas partes del mundo. O sea que nosotros hoy vivimos en un tiempo, y por lo menos nosotros en esta parte del mundo vivimos en un lugar donde tenemos la Biblia, la palabra de Dios en abundancia. Y yo creo que más que cualquier otro tiempo deberíamos de aprovechar eso al máximo y leerla. Pero no quiero desviar el tema, ¿verdad? Quiero enfocarme en lo que es la prédica para terminar. El punto que yo quise hacer aquí hoy es que nosotros como maestros, como predicadores, como pastores, como evangelistas, todo aquel que utiliza la palabra, que debería ser todo cristiano, necesitamos utilizarla de la forma correcta. Hay una responsabilidad. Nosotros recibiremos mayor condenación porque tenemos mayor responsabilidad que la persona que no es maestro, que no es predicador. Así que cuando nosotros cogemos un micrófono, cuando nosotros nos sentamos aquí en este podcast, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que apreciar y valorar lo que es la palabra de Dios. Cuidarnos de no desviarnos de eso y no predicar otra cosa que no sea el evangelio, que no sea la palabra de Dios. Como muy bien dice Pablo, el que predique otro evangelio que sea anatema. Anatema básicamente es lo peor de lo peor, el condenado, que no tiene salvación. O sea que es maldito. Eso es la palabra. Es un maldito. Y él dice, incluso Pablo dice que si nosotros mismos, refiriéndose a él y los apóstoles, le predicamos otro evangelio, que nosotros seamos anatema. Y yo creo que esa mentalidad nos hace falta esa mentalidad. Que cuando yo me paro al frente, yo me pase por la mente eso y diga, wow, déjame predicar la palabra, porque si no, soy anatema. Imagínate si pensamos así. Que sintamos la responsabilidad. Que cada vez que tengamos un micrófono en la mano, más que un altoparlante, entendamos que es un privilegio de Dios para tú hablar de Él ese día, ese momento, y que puede ser el último momento que hables de Él, ¿verdad? Así que es importante que usted que está escuchando, ¿verdad?, sea predicador, sea maestro, o simplemente, ¿verdad?, sea una persona que se haya llegado nueva a la iglesia, ¿verdad?, que tenga un rol a lo mejor no muy prominente, entienda que cada vez que usted hable, ¿verdad?, de Dios, sea con muchas personas, miles de personas, o sea, con pocas personas, o con usted mismo, ¿verdad?, asegúrese de hablar bien, ¿verdad? Y no estoy hablando de estudios y todo eso, porque cada día nosotros crecemos, pero asegúrese de basar lo que usted diga en la palabra, ¿verdad? Que si usted dice Dios es amor, que lo diga ahí. Que si usted dice Dios es justo, que ahí aparezca. No tire palabras o versos que no aparezcan. Y iglesia también, una exhortación también a la iglesia, lo que están escuchando, iglesia,
abre los ojos. Exige que te prediquen la palabra de Dios. No busques simplemente un mensaje bonito, un mensaje positivo. ¡Wow! Esa palabra de hoy estuvo increíble. Pero predicó la palabra. Sí, ¿no? Eso es lo que necesitamos preguntarnos. Así que, como tú muy bien dices, pastores, predicadores, utilicen bien la palabra. Iglesia, exija que se les predique la palabra. Rebusca la Biblia para que cuando te prediquen no los engañen y no le digan simplemente lo que quieran escuchar. Así que nada, una vez más, yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga. Dios les bendiga.